hermanos. Voy a pedir si abren la Biblia en Hebreos, capítulo 12. Este es un pasaje que ya compartí con los jóvenes hace algún tiempo y quería compartir también con toda la iglesia. Hay muchas veces en la Biblia que se nos habla de la vida cristiana como una carrera. Por ejemplo, en 1 Corintios 9:24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren? Pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que lo obtengáis. Gálatas 5:7 dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Segunda de Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Filipenses 3:14: prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y hay algunos más que se nos habla de la vida cristiana comparándola con una carrera. Y en el día de hoy vamos a ver quizás el más conocido de todos los pasajes que habla sobre la vida cristiana como una carrera, la carrera de la fe. Ahí en Hebreos 12, vamos a estar en el versículo 1 y 2. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acá de nuevo, la vida cristiana comparada con una carrera. Y el desafío para hoy va a ser que debemos correr la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12 nos anima a correr la carrera que tenemos por delante. Ese es el tema. Debemos correr bien la carrera que tenemos por delante. Y para eso vamos a ver algunas pautas. Algunas pautas que nos van a decir cómo hacemos para correr bien. Está bien, Hebreos nos desafía a correr bien, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a ver algunas pautas que nos van a ayudar para correr bien la carrera que tenemos por delante. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar juntos para poder abrirla libremente y poder meditar en ella. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra en nuestro idioma para poder compartir, para poder ver lo que tú quieres para nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos desafíes en el día de hoy. Señor, que tú ayudes que el mensaje sea claro y que tú nos hables, Padre, tú nos desafíes. Nos ayudes también, es un texto conocido probablemente y hemos escuchado muchos sermones, pero Padre, tú tienes algo nuevo hoy para decirnos y te pido, Señor, que nos hables, nos transformes y nos desafíes para vivir bien como tú quieres, correr la carrera que tenemos por delante. Dependemos de ti, Señor, de tu obrar en la predicación y también en nuestros corazones y pedimos que tú seas el que obre. Así oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hemos dicho que el desafío va a ser que debemos correr bien la carrera que tenemos por delante. Vamos a ver 4 pautas que nos van a ayudar a correr bien. La primera pauta que debemos tener en cuenta para correr bien es despojarnos. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Despojémonos de todo peso y del pecado. Esto de despojarse, según la RAE, la Real Academia Española, dice que es quitar a algo lo que lo acompaña o lo cubre. Acá el autor de Hebreos nos está diciendo que debemos quitar, debemos sacar. Es necesario quitar cosas. Si queremos correr bien la carrera que tenemos por delante, es necesario que quitemos cosas, que saquemos cosas de nuestra vida. Vamos a hacer de cuenta que se me está prendiendo fuego la camisa y es urgente. Necesito urgentemente sacarme la camisa porque me va a prender fuego. Necesito sacarla.
El autor de Hebreos nos va a decir que necesitamos urgentemente despojarnos, quitarnos, sacarnos de ciertas cosas que no nos ayudan para correr bien la carrera que tenemos por delante. Ahora, debemos despojarnos ¿de qué? Dice allí, de todo peso y del pecado. Estas dos cosas, peso y pecado, son cosas diferentes. Dice, de todo el peso y del pecado. Difieren, son distintos. Así que vamos a ver cada una de ellas. Primero el pecado. Es el más fácil, el más conocido. Cuando le hablamos a los niños, le decimos que el pecado es todo aquello que hacemos, decimos, miramos, pensamos, escuchamos, que no le agrada a Dios. Una definición básica, sencilla de lo que es el pecado. Esto es el pecado. Aquello que no le agrada a Dios, que le desagrada. Aquello que va en contra de Dios. El autor de Hebreos nos dice que debemos despojarnos del pecado. Si queremos correr bien la carrera que tenemos por delante, es necesario que nos despojemos del pecado. Es necesario que quitemos de nuestra vida el pecado. El pecado es aquello que nos separa de Dios, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es desagradable delante de Dios y nos separa de Él. Si queremos correr bien, debemos despojarnos de Él, del pecado. Dice que el pecado acá nos asedia. Es una definición que encontré sobre asediar, dice que significa presionar intensamente a algo o a alguien. El pecado nos presiona. El pecado se nos hace una carga. No nos deja correr bien. Es necesario quitar, despojarnos del pecado porque no nos ayuda, nos oprime, no nos deja correr bien. Primera de Pedro 2:11 dice, en otro contexto, el autor hablando también sobre a sus oyentes, desafiándoles a vivir como extranjeros y peregrinos, les dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estos deseos carnales son los deseos pecaminosos, es el pecado. Y él dice que debemos abstenernos de esto, porque el pecado quiere matarnos. El pecado batalla, el pecado quiere destruirnos. Su fin es ser un obstáculo. Si queremos correr bien, es necesario, urge que nos despojemos del pecado. La versión de la Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera. Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. El pecado nos envuelve. A mí me gustan los animales y sigo una página en Facebook que es sobre rescate de animales. Y una vez estaba mirando un video que había no sé bien qué bicho era como un ave. No sé si los patos vuelan o no, pero era un ave que volaba. Pero había pasado muchas horas ahí en el agua. Y ellos iban hablando que habían controlado el tiempo que esa ave estaba ahí en el agua sin moverse. Y lo más seguro es que si pasaba mucho más tiempo, se iba a morir, porque no se iba. Necesitaba volver a su casa, muchas horas en el agua haciendo nada. Entonces ellos se acercan, sacan el animal, y cuando lo sacan, tenía una red, una tanza, que algún pescador habría tirado, y lo que había hecho la tanza era que le había atado las dos piernas y un ala. Entonces no podía volar, no podía regresar a su casa. Esto es lo que hace el pecado con nosotros, nos envuelve, nos ata. Si queremos correr bien, no corremos con los pies atados, no podemos. El pecado nos envuelve, es un obstáculo si queremos correr bien. Debemos despojarnos del pecado. Dios quiere que corramos bien y es necesario que nos despojemos del pecado. Obviamente no estoy diciendo que esto es soplar y hacer botella, como decimos, ¿no? Esto no es una pavada, esto es, bueno, me voy a despojar del pecado y ya está, adiós pecado. Sería lindo que fuera así, pero es una lucha, es una guerra. Estos deseos carnales están en mí. Yo tengo que pelear contra mí mismo. Debo
pelear contra ese deseo que no agrada a Dios. Es una guerra y debemos batallar, debemos pelear. Si queremos correr bien la carrera que tenemos por delante, debemos batallar contra el pecado, contra nuestros deseos carnales. Y sin duda necesitamos del Señor, necesitamos pasar tiempo en su palabra. Nosotros en nuestras fuerzas no vamos a poder. Decía el autor allí, que en la Biblia, que él hacía aquello que no quería, y lo que quería no lo hacía. El pecado era un obstáculo, y debemos pelear, batallar contra él, si queremos correr bien. Ahora sí, dijimos que el primer paso es despojarse. Dijimos que hay dos cosas, del peso y del pecado. Hablamos de lo que es el pecado. Vamos a ver un poco de lo que es el peso. Dijimos que son distintas. El pecado en sí es algo malo. Pero entonces, ¿qué es el peso? Bueno, el peso vendrían a ser cosas que en sí mismas no son pecados, pero me pueden llegar a ser un obstáculo. Nadie que va a correr una carrera se pone una mochila llena de piedras para salir a correr. Si quiere ganar la carrera, no lo vas a hacer. En tiempos antiguos creo que se ponían una mochila cargada y eso y salían a correr para después, en el día de la carrera, sin ese peso, poder correr mejor. Bueno, a nosotros no nos sirve el peso. Debemos despojarnos del peso. Pablo en 1 Corintios 10:23, hablando sobre la libertad cristiana que tenemos, dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay algunas cosas que en sí son lícitas, pero pueden llegar a no convenir. Y vamos a bajar a tierra, vamos a ver esto. Por ejemplo, mirar una película sana, una buena película, ¿es pecado? Algunos dicen que no, otros están durmiendo, pero no. Mirar una buena película no es pecado. Ahora, si yo quiero correr bien y todos los días me estoy mirando 3 películas, ¿voy a poder correr bien? Si todo el tiempo yo le estoy dedicando a otras cosas, ¿puedo correr bien? No. Es un peso. Si lo aplicamos, por ejemplo, en videojuegos, en los jóvenes, jugar un buen videojuego no necesariamente está mal, pero si yo me paso toda mi vida, muchas horas de mi vida en eso, se convierte en un peso. No voy a poder vivir la vida que Dios quiere que yo viva si estoy con estos pesos, si estoy haciendo estas cosas que me van a robar el tiempo que le pertenece al Señor. No voy a hacer mi devocional, no voy a tener tiempo de oración, no voy a servir, no voy a hacer cosas porque estos pesos me están impidiendo, me están quitando el tiempo para hacer lo que debo hacer. El peso son cosas que en sí mismas no son malas, pero que si quiero correr bien, no me van a ayudar. Debo despojarme. Hace un tiempo estaba viendo una predicación y me llamó la atención un testimonio de un pastor. Él dice que había ido a la playa con su familia que estaban de licencia. Había ido a un hotel que estaba cerca de la playa y fueron a la playa. Y él no era de entrar al agua, entonces ponía su silla en la playa y se llevaba una revista. Mientras su familia se iba al agua, él leía su revista. Y comenzó a mirar su revista y empezó a darse cuenta que estaba así y levantaba la mirada. Volvía a leer su revista y levantaba la mirada. Volvía a su revista y levantaba la mirada. ¿Qué estaba haciendo? Mirar a las mujeres que estaban allí en bikini. Empezó a mirar a las mujeres. Empezó a pecar. No era pecado ir a la playa. Pero para él se transformó en un peso porque lo llevó a pecar. Y lo que hizo al día siguiente fue sincero consigo mismo. Seguramente habrá pedido perdón a Dios y habrá hablado con su esposa. Pero al día siguiente su familia se fue a la playa y él se quedó en el hotel. Su familia fue tranquila a disfrutar del agua, pero él se despojó de ese peso. Era una ocasión para caer. Prefirió cortarla para correr bien, para vivir de la manera que le agrada a Dios. Si queremos correr bien la carrera que tenemos por delante,
debemos seguir esta pauta de despojarnos de todo peso y del pecado. Vamos a ir un poquito más. La segunda pauta para correr bien la carrera que tenemos por delante es que debemos correr con paciencia. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta palabra paciencia es la palabra upomone, no sé si la leí bien, la palabra upomone que significa perseverar, resistir debajo de la carga, continuar cuando seguir es difícil. Quiere decir resistir, quiere decir correr con paciencia, quiere decir correr manteniendo el ritmo, seguir corriendo, manteniendo la velocidad. Debemos correr con paciencia. Y no sabemos a ciencia cierta quién escribió Hebreos. Muchos dicen que probablemente es Pablo y se ve un estilo parecido al de Pablo cuando escribe. En ningún momento se presenta, entonces no sabemos a ciencia cierta. Pero, por ejemplo, los textos que yo leí al principio sobre la vida cristiana como una carrera eran todos de Pablo. Era una analogía que él usaba. Posiblemente sea Pablo, pero no es lo más importante para esto. Lo que necesitamos saber es para quién se escribió la carta de Hebreos. Obviamente para los hebreos, pero ¿por qué se les escribe esta carta? ¿Cuál era su situación? Vamos a ir a Hebreos, capítulo 10, versículos 32 al 39. Allí nos va a decir el autor, en cierto sentido, por qué les escribe esta carta. Los escribe para animarlos. Hebreos 32 al 39. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis con gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí vemos que el autor de Hebreos le está escribiendo a personas que estaban sufriendo, personas que sufrieron cosas terribles, personas que estaban teniendo gran combate de padecimientos, personas que estaban algunos presos, algunos habían sido ridiculizados en público, estaban sufriendo y dado lo que estaban sufriendo, eran tentados o querían o estaba allí el pensamiento de volver atrás, de retroceder. Y el autor les escribe para animarles, que incluso en medio de todas las dificultades que estaban pasando, era necesario que corrieran con paciencia, que no se desanimaran, que corrieran, que siguieran manteniendo el ritmo, que siguieran corriendo. Y a veces en la vida cristiana nos vamos a encontrar con situaciones difíciles, sin duda. La vida cristiana no es todo color de rosa. Me acuerdo de un hermano que siempre decía que lo bueno recién comenzó cuando sos cristiano. Las dificultades recién empiezan. Van a venir dificultades. Si queremos vivir la vida que a Dios le agrada, vendrán dificultades. Vendrán dificultades del mundo. Y como cualquier otra persona, sufriremos cosas. Sufriremos pérdida. En el día de ayer hablábamos con los jóvenes sobre el problema del mal. Algo que muchos ateos usan para hablar en contra de la existencia de Dios. Y pasan cosas malas. La gente sufre. Porque está la muerte.
La muerte es dolorosa, obviamente. ¿Y por qué sufrimos estas cosas? En medio de todas esas cosas es difícil seguir corriendo. Claro que sí. Hay dificultades, pero se nos anima a seguir corriendo con paciencia. Seguir corriendo, sin bajar el ritmo. Vale la pena seguir corriendo. Vale la pena vivir la vida que Dios quiere que vivamos. ¿Vendrán dificultades? Sí. Pero vivir la vida cristiana vale la pena. Debemos seguir corriendo con paciencia. Santiago 5:11, hablándonos de Job, nos dice: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Se nos dice que Job fue un hombre paciente, y tuvo paciencia. ¿Pero quién fue Job? Job fue un hombre que lo perdió todo. Job fue un hombre que tenía riquezas, que tenía una linda familia, que tenía sirvientes, que lo tenía todo, que incluso vivía una vida agradable delante de Dios, y un día al otro perdió todo. Lo perdió todo, perdió sus riquezas, su comodidad, sus sirvientes y perdió a sus hijos. Las personas que más amaba probablemente. Y lo perdió todo de un momento a otro. Pero Job fue un hombre paciente. Habéis oído de la paciencia de Job. Ya habéis visto el fin del Señor. El Señor al final le da mucho más de lo que tenía y sobre todo lo usa para animar nuestras vidas. El testimonio de Job nos anima a que vale la pena seguir corriendo. Vale la pena vivir la vida cristiana. Será difícil, sin duda, pero Job nos muestra con su vida que vale la pena. Dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno. Tremendo testimonio de Job. Pero ¿cuál fue su secreto? ¿Cómo lo hizo Job? ¿Cómo pudo lograr esto? Job 19:25, hablando Job dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Sus ojos estaban puestos en su Redentor. Él pudo hacerlo porque él miraba a su Redentor. No será fácil, no habrá sido para él, pero él pudo, porque sus ojos estaban puestos en su Redentor. Así que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si queremos correr bien, debemos correr con paciencia. La tercera pauta que vamos a ver la encontramos al principio. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La tercera pauta para correr bien la carrera que tenemos por delante es considerar la gran nube de testigos que tenemos. Esto de gran nube es sencillo de entender. Son muchos. Una gran nube, son muchos. Y acá, perdón, a mi familia voy a contar una historia de cuando yo era chico. No sabemos a ciencia cierta si mi abuela al final se convirtió o no. Tenemos la esperanza de que sí, porque uno de sus últimos días, una prima que era esposa de un pastor, dice que le predicó el evangelio y ella manifestó aceptar a Cristo. Y tenemos la esperanza de que haya sido real. Y suponiendo que esa esperanza era real, yo como niño me acuerdo que se ve que en algún momento alguien me enseñó de que los que parten en Cristo ahora nos ven desde el cielo. Entonces yo como niño pensaba: ay, ahora mi abuela me está mirando. Mirá si me está mirando, no estoy pecando. ¡Ah, qué macana! Y después me ponía a pensar: ¿me estará mirando a mí? ¿O estará mirando a mi madre? ¿O estará mirando a algún otro hijo, a algún otro nieto? ¿A quién estará mirando? Y también tenía ese miedo de que mi abuela me iba a pecar ahora.
Y obviamente esto está mal por varias razones. La primera, no tememos al hombre, tememos a Dios. Dios es el que nos ve y a Él debemos temerlo. Pero la segunda, porque no es bíblico, no es lo que se nos está diciendo acá en Hebreos. No nos está diciendo que nuestros seres queridos que parten son los que ahora nos están viendo, son los testigos. Cuando vamos a estudiar la Biblia, es necesario estudiar un texto en su contexto. Y cuando vamos a un pasaje, si somos cautelosos y empezamos a ver el texto, vamos a ver pequeñas pistas que nos va a dar el texto para entender qué es lo que se nos está diciendo. Y hay dos palabritas que son sumamente importantes para entender quiénes son estos testigos. Y son las dos primeras. Por tanto. Por tanto, funciona como una bisagra. La bisagra une la puerta con el marco y así la puerta funciona. Lo que hace por tanto, es conectar lo que se nos va a decir después en el capítulo 12 con lo que viene antes, en el capítulo 11. Y allí es donde vamos a encontrar quiénes son estos testigos. ¿De qué nos habla Hebreos 11? La fe. Muy bien. La fe. Primero se nos dice lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después lo que hace el autor de Hebreos es mostrarnos ciertos creyentes, hombres y mujeres de fe, que vivieron una vida que agradaba a Dios, que vivieron una vida como la que debemos vivir, una vida de fe. Y lo que hace es usar sus testimonios para animarnos. Se nos habla allí de Abel, se nos habla de Enoc, de Abraham, de Sara, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de José. Después habla de algunos más. Y habla de algunos cuantos hombres y mujeres que, sin lugar a dudas, ellos son los testigos. Ellos son los testigos que nos dan testimonio. Y a su vez, hay quienes dicen que son ellos, es como algo así como que están en un estadio y como que ellos sí nos ven. A mí me suena algo raro ahí, porque no entiendo por qué ellos sí nos podrían ver y nuestros seres queridos no. Acá en el contexto, lo que me está dando la impresión es que, ¿qué es lo que hace un testigo? Da testimonio. Un testigo vio o vivió algo y después lo cuenta, después da testimonio. Y se nos habla de hombres que vivieron la vida cristiana y que sus vidas ahora nos dan testimonio a nosotros para vivir bien. No es que ellos nos están mirando, aunque puede ser seguramente de que de alguna manera sepan qué es lo que Dios está haciendo, cómo va la iglesia, no sé, universal puede ser, pero lo que se nos está diciendo acá es que sus vidas nos dan testimonio, sus vidas nos alientan. Se nos habla de Noé, un hombre que en el medio del desierto, por fe, construyó un arca. Él por fe hizo eso y Dios salvó a Noé y a su familia. Se nos habla de Abraham, cuando Dios lo llamó, dice que por fe él partió a donde no sabía, siguiendo a Dios, para recibir la tierra, para recibir su promesa. Se nos habla de Moisés. Moisés por fe rehusó ser contado como entre los hijos de Faraón, de la hija de Faraón, y prefirió vivir las dificultades del pueblo de Dios, y Dios lo usó para ser el líder de aquella liberación de la esclavitud. Y así de otros. Su vida, su fe, lo que ellos vivieron, cómo ellos vivieron, nos dan testimonio a nosotros de que vivir la vida cristiana vale la pena. Ellos pasaron dificultades, sin duda, pero al final sus vidas nos da testimonio
nos anima el ver su testimonio de que vivir la vida cristiana vale la pena. Si queremos correr bien la carrera que tenemos por delante, debemos ver el testimonio. Y sin duda podríamos aplicarlo. Los testigos son los de Hebreos 11, son esos héroes de la fe, pero sin duda hay muchos cristianos, muchos grandes hombres y mujeres de Dios que con sus vidas nos animan. Debemos considerar a nuestros hermanos también, aquellos que viven de la manera que a Dios le agrada, y que ese testimonio que ellos nos dan nos anime a vivir, a correr la carrera que tenemos por delante. Así que si queremos correr bien, debemos considerar la gran nube de testigos. La última pauta, pero no menos importante, es que si queremos correr bien la carrera que tenemos por delante, nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Y si por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Si queremos correr bien, nuestros ojos deben estar puestos en la meta. Nadie que va a correr una carrera para ganarla se va mirando al piso. Los ojos están puestos en la meta. Debemos correr con los ojos puestos en Jesús. Nuestros ojos deben estar puestos en Él. Si queremos correr bien, nuestros ojos deben estar en Él. Si miramos y pensamos en un maratonista, ellos cuando corren miran hacia la meta, no van así, no van corriendo mirando los pies. Si van corriendo mirando sus pies, van a caer, no van a llegar. Sus ojos deben estar puestos en la meta. Y nuestra vida debe ser una lucha para poner nuestros ojos en la meta. Y digo una lucha porque muchas veces seremos tentados a quitar los ojos de la meta. Me pasó muchas veces que donde yo iba antes, yo era muy de hacer cosas. Y me pasó en un momento que había iniciado una reunión de jóvenes y veía que la iglesia no me apoyaba y me desanimaba. Digo, pero nadie ve lo que estoy haciendo. ¿Por qué en vez de venir y darme una mano, no hacer nada? Y me acuerdo un pastor amigo me dijo, Nahuel, tus ojos no están puestos en Jesús. Tus ojos no están puestos en quién, por quién lo haces. Estás mirando a los demás. Hacer las cosas por Cristo. Mirá a Cristo. Seremos tentados cuando vemos dificultades, cuando vemos tal vez personas que nos fallan, a quitar nuestras miradas de Cristo. Seremos tentados a mirar las circunstancias en vez de mirar a Cristo. Él es la meta. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. A Él corremos. Hacia Él corremos. Hacia Él es que vamos. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. ¿Dónde están tus ojos hoy? ¿Están puestos tus ojos en Jesús? ¿Estás corriendo esta carrera con los ojos puestos en Jesús? Si es así, adelante. Y si no, analízate y vuélvete a mirar a Cristo. Corre con los ojos puestos en Jesús. Déjenme ilustrarlo con una pequeña historia bíblica. ¿Recuerdan que Jesús, luego de dar de comer a los 5.000, se apartó a un lugar a orar y mandó a los discípulos que ellos cruzaran hacia el otro lado? Y en la noche dice que Jesús vino hacia ellos, ¿cómo? Caminando sobre el agua. Ellos se asustaron, pensaron que era un fantasma. Él le dijo, tranquilo, yo soy. Y Pedro, así aventado como era, dice, Señor, si eres tú, que yo camine sobre el agua. Y allí él se baja y comienza un milagro, algo sorprendente. Comienza a ir hacia Cristo, caminando sobre el agua. Pero llegado el momento, él se dio cuenta de dónde estaba, en el medio del mar, y comienza a mirar las olas que venían
Sacó su mirada de Cristo y ¿qué pasó? Comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. Miró las circunstancias en vez de mirar a Cristo, comenzó a hundirse. Y si no fuera por el Señor que extiende su mano y lo saca, hubiera allí perecido. Cuando puso sus ojos en Cristo, caminó. Cuando miró las circunstancias, se hundió. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. A Él seguimos. Debemos poner nuestros ojos en Jesús. Muchas veces, y a 2x3, cuando este pastor amigo me saluda de cumpleaños o algo, siempre me pone este pasaje. Y a veces luchamos para poner nuestros ojos porque están en otras cosas. Pero la vida cristiana se vive con los ojos puestos en Jesús. Y para ir cerrando, hemos hablado hasta ahora de la carrera cristiana. Los cristianos estamos en una carrera, en la carrera de la fe. Pero si hay alguien que no está en Cristo, corre. Claro que corre. Pero no corre la carrera de la fe. Corre hacia el infierno. Corre hacia la condenación. Así que si hay alguien que no tiene a Cristo hoy en su corazón, en su vida, si no se ha entregado a Jesús como su Salvador, que hoy sea el día. Que hoy sea el día que pongas tus ojos en Jesús, que veas aquel sacrificio que hizo en la cruz por ti, y que hoy sea el día que le entregues tu vida. Que hoy sea el día que puedas aceptar a Jesús como tu Salvador. Y si ya eres cristiano, corre bien la carrera que tienes por delante. Para repasar, hemos dicho que el desafío es correr bien la carrera y que debemos seguir la pauta de despojarnos de todo peso y del pecado. El pecado es lo que directamente desagrada a Dios. El peso son esas cosas que tal vez no directamente, pero que no son un obstáculo para correr. Debemos correr con paciencia en medio de situaciones difíciles. Debemos mantener el ritmo. Debemos seguir corriendo. Debemos correr teniendo presente esta gran nube de testigos, estos testimonios de aquellos que ya han corrido y nos animan. Y debemos correr con los ojos puestos en Jesús. Hacia Él corremos. Él es la meta. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos permites estudiarla, analizarla, ver qué es lo que tú dices, qué es lo que tú tienes. Y, Padre, te pedimos que nos desafíes, que nos ayudes. Si depende de nosotros, Padre, no correremos bien, pero necesitamos de ti. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener presente estas pautas que tú nos has dado para correr bien, para correr de la manera que a ti te agrada. Y rogamos, Padre, si hay alguien que ha comenzado esta carrera, pero que se ha apartado de ti, Señor, que tú le traigas de vuelta, que tú le ayudes a poner sus ojos en ti. Y, Padre, que si hay personas que no te conocen, que puedan ver al Cristo del Calvario, a Cristo dando su vida, resucitando, venciendo la muerte, que esa es la única manera, Señor, de vivir como te agrada, de ser salvos. Y te pedimos, Padre, que tú hagas tu obra. Te agradecemos por tus misericordias y te pedimos, Señor, que nos des un buen retorno. Agradecidos por lo que tú haces. En nombre del Señor Jesús. Amén.